qué descaro el tuyo al beber de la taza de mi marido. Una semana después de infiltrarme en la empresa de mi marido con mi identidad oculta, su secretaria me abofeteó simplemente por su vaso durante la hora del almuerzo. Ella no tenía ni idea. La verdad es que yo soy el verdadero dueño de esta empresa, Apex Technologies, y ella no es más que una rompehogares que intenta seducir a mi hombre. Ahora es el momento de volver a poner todo en su sitio. Haré que lloren amargas lágrimas de arrepentimiento. Permítanme comenzar mi historia. Me incorporé a la empresa de mi marido manteniendo mi identidad en estricta confidencialidad. Durante mi descanso para almorzar, tomé un sorbo de agua de su vaso sin darle mayor importancia. De repente, su secretaria se abalanzó sobre mí exigiendo saber cómo había tenido la osadía de beberme el agua de mi hombre sin permiso. Esas palabras hicieron que mi marido palideciera. Esta empresa fue la culminación del esfuerzo, el sudor y las lágrimas de mi padre, a cuya construcción dedicó toda su vida. Todo comenzó en un diminuto taller de ensamblaje de componentes electrónicos, escondido en un callejón sinuoso de Silicon Valley. Mi padre se entregó en cuerpo y alma a su proyecto, que finalmente se convirtió en una enorme empresa tecnológica a punto de alcanzar una capitalización de mercado de $10.000 millones. El día que falleció mi padre, el destino de esa enorme fortuna y de miles de empleados recayó pesadamente sobre mis hombros. Para una heredera protegida como yo, que había vivido una vida de almuerzos en clubes de campo y estricta protección familiar, la carga era simplemente demasiado pesada. Fue entonces cuando Kevin Miller apareció como un refugio seguro. Era un joven ejecutivo procedente de una familia típica de clase media. Poseía excelentes habilidades sociales y parecía comprender profundamente la pesada carga que yo llevaba. Nos casamos en medio de las miradas envidiosas de todos los que nos rodeaban. Le confié la empresa, que representaba todo lo que mi padre defendía, a mi marido como un regalo precioso, optando con gusto por dar un paso atrás y ser una esposa dedicada. Cada día, en nuestra extensa propiedad de Bel Air, me esmeraba al máximo para asegurarme de que su vestuario estuviera impecable y para prepararle todas y cada una de sus comidas. Creía que mi sinceridad sería recompensada con un hogar tranquilo y un marido que lo diera todo por el negocio familiar de su esposa. Le cedí todo el poder de decisión operativa, conservando únicamente el título de accionista mayoritario sobre el papel. Sin embargo, la vida no siempre sale según lo planeado y la codicia humana no conoce límites. En el transcurso de 3 años, los viajes de negocios de Kevin aumentaron gradualmente. Las noches en que llegaba a casa oliendo a alcohol y a un perfume desconocido se multiplicaron a la par que los ingresos de la empresa. Sus palabras amables desaparecieron y a menudo evitaba las cenas familiares, mostrando irritación y usando el estrés laboral como excusa. Mi intuición femenina se activó, haciendo sonar todas las alarmas. Dicen que un matrimonio es una sola entidad. Por lo tanto, cuando una esposa ve algo sospechoso en su marido, no puede simplemente hacer la vista gorda. Decidí que ya no me quedaría en casa esperando sus mentiras. Aprovechando mi antigua relación con Sarah Jenkins, la directora de recursos humanos que había trabajado allí desde la época de mi padre, creé un currículum falso y solicité un puesto de asistente administrativo básico en la empresa de la que era propietario. Cómo dirigía mi marido la empresa, cómo trataba a los empleados, y qué clase de persona era realmente cuando yo no lo veía. Quería verlo con mis propios ojos. En mi primer día de trabajo, guardé toda mi ropa de diseñador, que era muy cara, en el fondo del armario. En cambio, me puse una sencilla camisa blanca de botones y unos pantalones azul marino que compré en una gran superficie comercial. Y me recogí el pelo con una pinza de plástico. En el interior de este reluciente rascacielos corporativo en el centro de Los Ángeles, nadie reconoció la figura de Chloe Vance, la verdadera dueña de Apex Technologies. La mañana pasó volando entre tareas rutinarias como fotocopiar documentos, preparar café y limpiar las salas de conferencias. Por la tarde, mi jefe me pidió que llevara un café helado a la oficina del director general. Al caminar por la familiar y lujosa alfombra roja por la que solía caminar de niña, de la mano de mi padre, llevando una bandeja de servir, una oleada de emociones indescriptibles me invadió. La gruesa puerta de caoba del despacho del director general estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un fino rayo de luz. En el instante en que levanté la mano para llamar a la puerta, la voz que oí desde dentro me dejó paralizado. Una voz femenina empalagosa resonaba en un tono agudo y coqueto.
Enseguida supe que esa voz pertenecía a Jessica Davis, la secretaria famosa por su impresionante figura, a quien Kevin había contratado personalmente hacía 6 meses, hablaba con un tono insoportablemente mimado. Se burló de la esposa que vivía en la casa del director ejecutivo, calificándola de mujer inútil que solo vivía a costa de la gloria de su marido, escondida en un rincón de la cocina durante todo el año sin saber cómo funcionaban los negocios. Se jactaba con orgullo de ser la mano derecha capaz del director ejecutivo, una mujer moderna que realmente merecía alcanzar el éxito junto a él. Me quedé allí paralizado, la bandeja que tenía en las manos vibró ligeramente, esperé en silencio a que Kevin refutara sus palabras, a que reprendiera a esa secretaria arrogante y a que defendiera el honor de la esposa que le había confiado todo el legado de su familia, pero no hubo objeción alguna. En cambio, la risa baja de Kevin resonó burlonamente. Estuvo de acuerdo con las palabras de su amante, me criticó por ser una mujer aburrida, limitada por valores anticuados y sumamente tediosa. Se quejaba de que vivir conmigo era como vivir con una pared de ladrillos. Con dulces palabras, le prometió a Jessica un futuro, alegando que solo había aguantado todos esos años por el bien del título de hija del fundador y para ganarse la confianza de la junta directiva. Le dijo que si esperaba un poco más hasta que todo se solucionara, me echaría de la casa, le daría un puesto importante y la introduciría en la alta sociedad. El café helado que estaba en la bandeja se agitó violentamente y unas gotas se derramaron sobre el dorso de mi mano. Un frío penetrante se extendió por todo mi cuerpo. Cada palabra de las 2 personas que estaban dentro se convirtió en una afilada cuchilla, destrozando mi ingenua confianza y devoción de los últimos 3 años. Para ellos, mi sinceridad no era más que un blanco de burla. Respiré hondo y tragué el nudo que tenía en la garganta. No derramé ni una sola lágrima. A mi edad, no podía gritar y llorar como un niño despistado ante una traición que había desechado toda compasión y decencia. Mi mente se aclaró de una manera extraña y dolorosa. Extendí mi mano fría, abrí con fuerza la puerta de caoba y entré. La puerta se abrió de par en par y un sordo golpe resonó en toda la oficina vacía. Las 2 personas que estaban dentro se separaron apresuradamente, como si hubieran sorprendido a un ladrón con las manos en la masa. Kevin, que había estado acariciando el cabello de Jessica, retiró la mano frenéticamente y fingió ajustársela costosa chaqueta del traje para disimular la situación. Jessica se levantó de un salto del sofá, mientras el color desaparecía de su rostro fuertemente maquillado. Sin embargo, apenas unos segundos después, al ver la insignia de nivel básico en mi cordón, inmediatamente recuperó su expresión arrogante, mirándome con ojos fulminantes. No mostré ninguna emoción y entré con el rostro inexpresivo. Fijé intencionadamente mi mirada en el costoso suelo alfombrado, interpreté a la perfección el papel de una empleada novata y tímida. Aterrorizada por la autoridad de sus superiores, me acerqué al enorme escritorio de mármol y coloqué con cuidado el café helado sobre un posavasos. Jessica se aclaró la garganta. Se acercó y golpeó con fuerza la palma de la mano contra el escritorio del director ejecutivo, me atacó con el tono más arrogante posible, me reprendió en voz alta, preguntándome si ese era el nivel de trabajo del departamento administrativo. Me gritó por no saber llamar a la puerta antes de entrar en el despacho del director general y por no tener la suficiente capacidad de observación para ver lo que estaba haciendo, señalando mi ropa. Criticó mi aspecto desaliñado por ensuciar un espacio de trabajo de primera categoría. Me amenazó con denunciar mi actitud irrespetuosa al Departamento de Recursos Humanos y que me descontarían parte del sueldo. Bajé la cabeza y simplemente dije que lo sentía, retrocediendo como un empleado reprendido. En el preciso instante en que me señaló con el dedo a la cara, la luz de la lámpara de araña de cristal del techo se reflejó en el anillo de su dedo y me hirió profundamente. Levanté la vista y lo observé fijamente. Mis pies quedaron clavados en la alfombra, incapaces de moverlos, y todo mi cuerpo se congeló en un escalofrío aterrador. Jessica llevaba un gran anillo de diamantes, pero no era una pieza común que se pudiera comprar en una joyería normal. Una rosa de oro blanco que envuelve un diamante azul central, con una curva exquisitamente tallada en la parte posterior. Era un diseño que yo misma había dibujado, y en el que pasé muchas noches sin dormir perfeccionándolo. Era exactamente el mismo diseño que el de mi anillo de tercer aniversario, el cual guardaba a buen recaudo en la caja fuerte de mi casa. Tenía pensado encargarle la pieza a un joyero del distrito joyero de Los Ángeles el mes que viene,
¿Por qué mi secreto más preciado estaba en la mano de esta joven amante como si fuera un anillo de verdad? Solo había una respuesta. Kevin había descubierto en secreto la contraseña de mi caja fuerte. La había abierto sin permiso, había robado el diseño impregnado con la sangre y el sudor de su esposa y se lo había dado a otra mujer. Esta traición ya no era un simple asunto. Entregó el diseño de joyas personalizadas de su esposa a su amante, insultó a su esposa a sus espaldas y le prometió un futuro con una tercera persona. Todas estas acciones fueron mucho más allá de los límites de la infidelidad común. Me di cuenta de una verdad aún más aterradora. No se trataba solo de que estuvieran teniendo un romance en secreto a mis espaldas. Estaban tramando una conspiración meticulosa y maliciosa. Jessica no era el tipo de mujer que se infiltra en el matrimonio de otra persona solo por un bolso de lujo. Era una astuta depredadora que esperaba el día para expulsar al verdadero dueño y quedarse con todo, cegado por la riqueza. Kevin planeaba apoderarse de todo el imperio de Apex Technologies, que mi padre había construido con sangre y sudor. Junto con su amante, me di la vuelta y salí de la habitación, cerrando la puerta lo más silenciosamente posible. Mientras caminaba por el pasillo vacío, podía oír claramente el eco de mis propios tacones en el frío suelo de mármol. La ira que había surgido inicialmente desapareció por completo. En su lugar, una lógica terriblemente tranquila e implacable llenó mi mente. El enemigo había revelado su verdadera naturaleza de la manera más descarada. Ya no podía seguir siendo una esposa sumisa y pisoteada. Tenía que proteger el legado de mi padre con mis propias manos, costara lo que costara. Les dejaría bien claro que la hija de este fundador no era una mujer débil a la que se pudiera pisotear fácilmente. Esta batalla a vida o muerte comenzó oficialmente en el momento en que se cerró aquella gruesa puerta de caoba. La hora del almuerzo en la sede de Apex Technologies era el momento más animado del día. La espaciosa cafetería corporativa, situada en la sexta planta, estaba claramente dividida en dos zonas, reflejando a la perfección la estructura de poder de la empresa. Un lado estaba repleto de mesas y sillas estándar para cientos de empleados habituales, mientras que el otro lado era un espacio lujoso con sofás de cuero de primera calidad e iluminación cálida, reservado para ejecutivos y directores. Era el lugar donde la jerarquía de la empresa se manifestaba de forma más evidente. Llevando una simple bandeja, caminé entre las mesas llenas de risas animadas. Mi mirada no estaba puesta en la comida, sino dirigida hacia la zona de los sofás de cuero. Jessica estaba sentada allí, con las piernas cruzadas con arrogancia, como una reina. Varios ejecutivos la adulaban, le servían comida, le echaban agua y atendían a todas sus necesidades. Sobre la lujosa mesa de cristal que tenía delante, reposaba un elegante vaso térmico Yeti de color negro mate, exquisitamente grabado con las iniciales de mi marido. En el momento en que vi ese vaso, algo hirvió en lo más profundo de mi estómago. Ese era el vaso que le había encargado especialmente a un artesano extranjero, con las iniciales de Kevin grabadas para que pudiera llevárselo al trabajo todos los días. Que una simple secretaria colocara con orgullo un objeto tan personal del director ejecutivo sobre su mesa, delante de un grupo de ejecutivos, fue una descarada y vergonzosa demostración de apropiación. Ya no le tenían miedo a nada, estaban haciendo alarde de su relación inmoral a plena luz del día. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. De repente cambié de dirección y caminé con decisión hacia la zona ejecutiva. Al pasar junto a la mesa de Jessica, me detuve intencionadamente. Las miradas de quienes la adulaban se volvieron instantáneamente hacia mí con una mezcla de incomodidad y desprecio. Que un empleado de bajo rango entrara en la zona VIP era una violación de las normas no escritas del lugar. Con calma, coloqué mi bandeja sobre la mesa vacía junto a la suya, extendí la mano y cogí aquel vaso negro mate. Entonces, abrí la tapa y di un gran trago. Dentro estaba el café frío, que aún se conservaba perfectamente refrigerado. El sabor familiar, preparado por mis propias manos esta mañana temprano, se extendió por mi lengua. El aire a nuestro alrededor se congeló en un instante. Era como si un viento helado hubiera barrido la zona. Los ejecutivos abrieron los ojos de par en par, se quedaron boquiabiertos, mirando con incredulidad la escena irrespetuosa que se desarrollaba ante ellos. Los ojos de Jessica, fuertemente maquillados, se alzaron hacia arriba, y su rostro se puso rojo brillante de rabia. Su orgullo había sido brutalmente pisoteado. Se levantó bruscamente, golpeó mi bandeja con fuerza y la tiró al suelo.
El sonido de la cerámica rompiéndose resonó por toda la enorme cafetería. Comida esparcida en todas direcciones por el suelo de baldosas. Todos los empleados que habían estado comiendo ruidosamente se volvieron sorprendidos. Toda la cafetería quedó en un silencio sepulcral. Solo se oía la música de fondo a un volumen muy bajo, como una bestia salvaje. Jessica se abalanzó sobre mí y me abofeteó con todas sus fuerzas sin dudarlo. Se oyó un golpe seco y seco. Inmediatamente sentí la mejilla izquierda caliente y entumecida. La fuerza fue tan intensa que me zumbaba un oído y retrocedí medio paso tambaleándome para no perder el equilibrio. El leve sabor a sangre mezclado con el sabor amargo del café en mi boca, con las manos en las caderas. Jessica me señaló la cara con el dedo que llevaba el anillo de diamantes robado. Comenzó a gritar con el lenguaje más vulgar e insultante. Me maldijo por ser una empleada sucia e ignorante que no conocía su lugar, preguntándome cómo me atrevía a tocar la propiedad personal del director ejecutivo. Delante de cientos de empleados que la observaban, gritó que el agua pertenecía a su marido, gritó que una criatura insignificante como yo ni siquiera tenía derecho a tocar una sola pieza de ese vaso. Toda la cafetería se quedó sin aliento, nadie intentó defenderme. Simplemente miraron con una mezcla de lástima y terror a la joven amante del director ejecutivo. Me puse de pie y lentamente me limpié la sangre de la comisura de los labios con el dorso de la mano. El dolor físico no me molestó en absoluto. De hecho, esta bofetada tan fuerte fue el catalizador perfecto que había estado esperando toda la mañana. La arrogancia y la estupidez de Jessica habían llegado a su punto álgido, y acababa de cavar su propia tumba delante de toda la empresa. Los empleados se apartaron inconscientemente hacia los lados, creando un pequeño pasillo. Todas las miradas se dirigieron simultáneamente hacia los ascensores. Kevin venía corriendo desde la entrada de la cafetería, presa del pánico. El sonido de los platos rompiéndose y los agudos gritos de su amante debieron de llegar hasta el pasillo. Como máximo responsable de la empresa, tenía que aparentar controlar la situación y mantener la dignidad de la alta dirección. El rostro de Kevin reflejaba inicialmente pura irritación. Era el rostro de un ejecutivo cuyo preciado descanso para almorzar había sido interrumpido por el alboroto de un subordinado. Se abrió paso entre la multitud con una presencia imponente y caminó hacia el centro del disturbio. En el instante en que su mirada airada recorrió el suelo destrozado por la comida y se posó en la mujer que permanecía de pie, sujetándose la mejilla roja e hinchada, los pies de Kevin se detuvieron en seco como si hubiera pisado una mina terrestre. La sangre se le fue por completo del rostro, se puso tan pálido como un fantasma. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos, fijas en mi rostro inexpresivo. El autoritario director ejecutivo se quedó paralizado como una estatua de piedra en medio del vestíbulo. Sus brazos, que colgaban a sus costados, comenzaron a temblar violentamente y sus dedos se cerraron en puños en un espasmo de terror extremo, cegada por el poder. Jessica no se percató en absoluto del aterrador cambio en la expresión de su amado, envalentonada por la llegada de su poderoso patrocinador. Interpretó a la perfección el papel de víctima. Corrió hacia él, se aferró al brazo de Kevin, apoyó el pecho contra su hombro y habló con voz lastimera. Señalándome, le gritó que llamara a seguridad de inmediato y echara a esa loca del edificio. Lloró diciendo que yo había arruinado su reputación en público y que una empleada que no conocía su lugar había tocado las pertenencias personales del director ejecutivo solo para llamar su atención. Sin embargo, Kevin hizo caso omiso a las palabras de su amante, no respondió, ni dio ninguna señal de intentar calmarla. Como si la muerte lo estuviera estrangulando, abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, pero no podía pronunciar ni una sola palabra coherente para controlar la situación. Sus ojos reflejaban una profunda sorpresa y confusión mientras me miraba fijamente. Sabía perfectamente quién era aquella mujer que estaba detrás de él, vestida con una sencilla camisa blanca y a la que su amante acababa de abofetear, la persona que se encontraba en el centro de este caos. No era una asistente administrativa anónima, se trataba de Chloe Vance, la verdadera dueña del puesto de CEO en el que estaba sentado, y la poseedora de todas las acciones de control del imperio Apex Technologies. Y, sobre todo, era su esposa legal, a quien él creía que lo esperaba obedientemente en casa para servirle la cena. Retiré la mano de mi mejilla izquierda, dejando al descubierto las marcas de 5 dedos que se veían claramente en mi piel pálida. Mantuve la cabeza en alto y miré fijamente a los ojos de Kevin, que temblaban violentamente.
Las comisuras de mis labios se curvaron lentamente en una sonrisa fría y despectiva. Esa sonrisa fue, sin duda, una sentencia de muerte para su carrera y su reputación. No lloré, ni me abalancé sobre él como una loca para tirarle del pelo. Con un silencio tan cortante como una cuchilla, fui cortando uno a uno los nervios aterrorizados del traidor. Kevin dio un paso atrás y tragó saliva con dificultad. Gotas de sudor frío se formaron en su frente. Su sucio juego del escondite había terminado. A partir de ahora, yo era quien llevaba las riendas de este juego de vida o muerte. El aire en la cafetería estaba tan tenso como la cuerda de un arco que se rompe. Cientos de personas contuvieron la respiración, presenciando el desarrollo de este increíble drama. Jessica siguió golpeando el suelo con sus tacones altos y sacudió violentamente el brazo de Kevin. Exigió que me despidiera en ese mismo instante para que sirviera de escarmiento para los demás empleados. Cuando Kevin se quedó allí parado, pálido y sin palabras, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, Jessica dio un pisotón y se abalanzó sobre mí para abofetearme de nuevo en un ataque de rabia. Esta vez, Kevin estaba realmente aterrorizado, al darse cuenta de las horribles consecuencias que estaban a punto de ocurrir. Sus instintos de supervivencia se activaron. Agarró el brazo de Jessica con fuerza. La fuerza fue tan intensa que perdió el equilibrio y casi se cae hacia atrás. Jessica miró a Kevin con expresión de asombro, gritándole por interponerse en el camino de darle una lección a ese mocoso irrespetuoso. Su arrogancia inimaginablemente tonta la convirtió en la peor actriz de una comedia barata, haciendo el ridículo delante de todos. Levanté la mano, me coloqué el flequillo desordenado detrás de la oreja, enderecé la postura y alcé la voz. Mis palabras resonaron fuerte, despacio y con claridad, asegurándose de que ni una sola sílaba pasara desapercibida para los cientos de empleados reunidos en la cafetería. Miré fijamente a Jessica a los ojos y le señalé que el título de marido que acababa de gritar con orgullo en público era totalmente prematuro e incorrecto. Hablé con férrea determinación. La esposa legal del director ejecutivo Kevin Miller, la única persona cuyo nombre figura en el certificado de matrimonio emitido por el Estado, y la indiscutible nuera de la familia Miller, es una persona completamente diferente, dado que usted es esencialmente un tercero desvergonzado que vino a destruir el matrimonio de otra persona. ¿Con qué autoridad legal exige que se despida a un empleado en este caso? ¿Con qué autoridad te pavoneas actuando como si el imperio de Apex Technologies fuera de tu propiedad personal? Se desató una reacción explosiva entre los empleados. Un estruendo ensordecedor resonó como una colmena pateada. La información que acabo de revelar superaba la imaginación de estos empleados corporativos comunes y corrientes. Las miradas que inicialmente me eran compasivas ahora se dirigían a Jessica con una mezcla de intensa curiosidad, desprecio y burla descarada. El título de esposa del futuro director ejecutivo, que había construido desesperadamente a base de derrochar dinero, se hizo añicos en un instante, convirtiéndose en fragmentos de humillación que destrozaron su dignidad. Kevin temblaba tanto de miedo que le castañeteaban los dientes, ya no podía mirarme directamente a los ojos. El terror extremo de perder el puesto de director ejecutivo, perder los enormes fondos que había malversado y perder toda su reputación superó por completo el mezquino orgullo de un hombre tramposo. Jessica forcejeó y le gritó que se explicara con claridad, pero Kevin la agarró de la muñeca con fuerza brutal y la arrastró fuera de la cafetería, como criminales que huyen de un incendio masivo que lo arrasa todo. Vi desaparecer las patéticas y cobardes espaldas de los dos traidores. Quité una pequeña mota de polvo de la manga de mi camisa blanca. Mi primer contraataque dio en el blanco. A la perfección, su falso orgullo fue pisoteado sin piedad delante de toda la empresa, pero en el fondo, sabía muy bien que esto era solo el prólogo. Este nivel de humillación pública era un precio demasiado leve que debían pagar por la sangre y el sudor de mi padre, a quienes intentaron destruir día tras día. Me alejé con audacia y firmeza, sorteando las miradas atónitas de la multitud, preparándome para lanzar la siguiente red legal, incluso después de que las aterrorizadas figuras de Kevin y Jessica desaparecieran tras las puertas del ascensor. El ambiente en la cafetería seguía sumido en la conmoción. Sarah Jenkins, la directora de recursos humanos, se escabulló rápidamente entre la multitud y me tomó de la mano hacia un rincón cercano a la escalera de emergencia. Sarah era una mujer de mediana edad que había trabajado junto a mi padre desde los inicios de la empresa. Tenía una personalidad apacible, siempre priorizaba la armonía e intentaba evitar los conflictos internos.
Soltando mi mano, Seba suspiró profundamente. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y lástima. Bajó la voz y me aconsejó que volviera rápidamente a mi escritorio, que escribiera mi carta de renuncia esa misma tarde y que me marchara lo antes posible para evitar un desastre. Según ella, Jessica no era solo la amante favorita del director ejecutivo, tenía el poder de manipular al Departamento de Recursos Humanos y era una persona que aplastaba sin piedad a cualquiera que se interpusiera en su camino. Seba me dijo que había hecho una tontería al echarle leña al fuego. Dijo que un empleado de bajo nivel jamás podría oponerse a quienes ostentan el poder ejecutivo. Escuché en silencio, comprendí la genuina preocupación de Seba, pero ella no tenía ni idea de quién era realmente esa mujer menuda que tenía delante ni qué tipo de linaje indomable había heredado. En lugar de poner excusas, saqué discretamente mi teléfono inteligente del bolsillo de mi pantalón, encendí la pantalla y reproduje el archivo de audio que había grabado en secreto con anterioridad. Los insultos vulgares de Jessica, el sonido del plato rompiéndose en el suelo y el crujido seco de la bofetada en mi mejilla. Todo el desarrollo del conflicto quedó registrado con una claridad asombrosa. El audio era tan nítido que incluso se podía oír su respiración agitada cuando levantaba la mano. Tras escuchar la grabación, Seba palideció, con los labios temblando, incapaz de pronunciar una palabra más para detenerme, tras haber trabajado en recursos humanos durante mucho tiempo. Sabía perfectamente la gravedad de las implicaciones legales que suponían estas pruebas de agresión y acoso laboral. Guardé el teléfono en el bolsillo. Le dediqué a Seba un leve gesto de agradecimiento con la cabeza y me dirigí hacia una pequeña oficina apartada al final del pasillo del tercer piso. La oficina olía a papel viejo, a tinta de impresora y al aire sofocante de los documentos apilados. Acerqué una silla giratoria a un viejo monitor de ordenador y me senté. Conecté una memoria USB que contenía datos personales cifrados al puerto. La pantalla del ordenador parpadeó. Creé docenas de carpetas cifradas. Copié cuidadosamente el archivo de audio y lo nombré claramente como evidencia 1. Exposición pública de una relación inapropiada y una agresión en el lugar de trabajo. El primer paso del plan para derrotar a los ladrones se completó con éxito. Me juré a mí mismo que nunca pelearía como un don nadie, intercambiando golpes físicos o rasgando la ropa en la calle. Soy la única heredera del difunto fundador, quien construyó una empresa multimillonaria con una inteligencia extraordinaria y un espíritu de acero. Utilizaría leyes transparentes, las reglas implacables del libre mercado y pruebas irrefutables para recuperar todo lo que me pertenece. Probablemente pensaban que yo era una frágil flor de invernadero que vivía dependiendo de la sombra de su marido. Cometieron un error garrafal. En el momento en que se cruzara la última línea, me convertiría en un huracán y acabaría con toda la corrupción de esta empresa. La primera red fue lanzada a la perfección, la red para atrapar a las ratas que devoraban el legado de mi padre. Mi padre era un empresario visionario que, antes de fallecer, supo prever todo tipo de trampas impredecibles en el mundo empresarial. Antes de enfermar, me llamó discretamente a su estudio y me entregó en secreto una cuenta de administrador de sistemas de primer nivel. Se trataba de una puerta trasera encriptada digitalmente cuya existencia desconocía incluso el actual director de tecnología de la empresa. Este nivel de acceso supremo me permitió ver y extraer cualquier dato dentro de Apex Technologies, desde correos electrónicos internos hasta libros de contabilidad, sin dejar ni un solo rastro electrónico. A última hora de la tarde, cuando la oficina administrativa ya estaba vacía, me senté solo en un rincón oscuro de la habitación. Conecté el dispositivo de descifrado al ordenador e introduje la compleja contraseña de 64 caracteres. La pantalla cambió inmediatamente a una interfaz de administrador silenciosa con texto verde sobre fondo negro. La función de búsqueda se activó. Comencé a revisar minuciosamente cada registro de correo electrónico, registro de mensajería interna corporativa y sistema de aprobación de gastos de los últimos 3 años desde que Kevin asumió el poder. Los números y documentos que aparecían en la pantalla me revolvieron el estómago y me dieron una sensación de asco terrible. La codicia humana fue más brutal que cualquier arma. Descargué todos los recibos de pago de las suites presidenciales en hoteles de 5 estrellas en el centro de la ciudad, recibos de bolsos caros de piel de cocodrilo, recibos de relojes de diamantes. Kevin disfrazó hábilmente todos estos lujosos gastos de entretenimiento como cuotas de representación corporativa, malversando descaradamente fondos de la empresa. Además,
Incluso en los mensajes comerciales enviados a través del sistema interno, utilizaban palabras clave y se llamaban descaradamente cariño y cielo. Reuní todos estos materiales y los guardé en una carpeta segura llamada Evidencia 2, malversación de fondos corporativos. La corrupción no se limitó a utilizar fondos corporativos para mantener a una amante. Profundicé en el flujo de capital para proyectos de inversión conjunta. Millones de dólares procedentes de Apex Technologies fluían directamente a 3 empresas de medios independientes de reciente creación bajo el pretexto de contratos de promoción de marca firmados personalmente por Kevin. Copié los números de identificación fiscal de los empleadores, EIN, e inmediatamente realicé una búsqueda de estas 3 entidades en el registro mercantil de Delaware. El velo secreto fue arrancado. El director ejecutivo registrado de estas 3 empresas fantasma era exactamente el mismo. Compartía la misma dirección residencial y coincidía a la perfección con las identidades del hermano biológico y la madre de Jessica Davis. Los fondos principales de la corporación estaban siendo desviados de forma inteligente, sistemática y masiva. Ya no se trataba simplemente de una cuestión de moral familiar degradada, se trató de un fraude electrónico y una violación intencional de las regulaciones federales, lo que resultó en graves pérdidas financieras. Tomé capturas de pantalla minuciosamente de todos los registros de transacciones bancarias y contratos falsos, guardándolas como prueba número 3. Transferencia fraudulenta de activos mediante conspiración. Sus crímenes salieron a la luz, lo cual fue más que suficiente para enviarlos a una penitenciaría federal durante décadas. Con cada disco sucio que hojeaba, sentía que mi paciencia durante los últimos 3 años había sido un insulto insoportable al legado de mi padre. Cuando todas las pruebas financieras estuvieron a salvo en la memoria USB encriptada, estaba a punto de desconectarme del sistema cuando de repente recordé otro secreto. Antes de su fallecimiento, para evitar la filtración de tecnología clave por parte de espías corporativos, mi padre ordenó personalmente a su equipo técnico de confianza que instalara una microcámara oculta dentro de la lámpara de araña del despacho del director ejecutivo. Este dispositivo funcionaba de forma independiente y enviaba los datos directamente a un servidor de almacenamiento privado independiente. Irónicamente, hoy en día, este sistema de seguridad de vanguardia se ha convertido en la herramienta más poderosa para desenmascarar a las personas con las que la querida hija de mi padre tenía que lidiar. Me conecté al servidor de almacenamiento de datos de la cámara y filtré cuidadosamente las grabaciones de los últimos 3 meses. Mientras adelantaba rápidamente las aburridas grabaciones de la reunión, mi dedo se detuvo en un video específico grabado a altas horas de la noche hace 2 meses. En la pantalla de alta definición, Kevin y Jessica eran claramente visibles. Dentro de aquella oficina sagrada, se abrazaban y coqueteaban en el costoso sofá de cuero que costaba decenas de miles de dólares. El audio grabado era nítido y claro. Jessica acariciaba constantemente el pecho de Kevin, suplicándole con su voz empalagosa que echara rápidamente a su esposa inútil y le diera la bienvenida oficialmente. Se quejó de que odiaba ser la amante en la oscuridad y no quería compartir a su hombre con otra mujer. Kevin besó el cuello de su amante y le prometió con un tono lleno de convicción. Sus palabras fueron tan crueles y despreciables que me helaron la sangre. Dijo que estaba trabajando sin descanso para conseguir una inversión millonaria de Summit Capital. Le recalcó a su amante que, tan pronto como los cientos de millones de dólares en nueva financiación llegaran a las cuentas de la empresa, utilizaría empresas fantasma para vaciar por completo los activos principales y dejar a Apex Technologies como una empresa vacía y endeudada. Declaró que, una vez extraídos todos los bienes, utilizaría cualquier medio necesario para obligarme a firmar los papeles del divorcio y robarme hasta el último centavo. Consideraba a la esposa con la que compartía su vida un obstáculo absurdo que debía ser desechado. Este video de 15 minutos fue la prueba más brutal que expuso las ambiciones salvajes de esas bestias. Guardé todas las grabaciones en alta definición y las catalogué como evidencia de una conspiración para la adquisición de la empresa. Mirando fijamente la pantalla oscura del ordenador, sentí como los últimos vestigios de mi matrimonio se convertían en cenizas. No habría perdón. Saqué la memoria USB del ordenador y la guardé en un bolsillo oculto de mi bolso. Se colocaron redes en todos los caminos. Ahora era el momento de atrapar a los culpables, sacarlos a la luz de la justicia y hacerles pagar por sus crímenes. Al acercarse el crepúsculo, las farolas comenzaron a encenderse una a una. Después del trabajo,
No volví directamente a la urbanización de Bel Air. Tomé un taxi y me dirigí a un exclusivo club privado escondido tras viejos árboles frondosos en una calle tranquila de Beverly Hills, en lo más profundo del salón, impregnado del aroma a madera envejecida y puros caros. Robert Sterling, mi abogado, ya me estaba esperando en una mesa de caoba. Robert no solo era un abogado corporativo veterano con una inmensa experiencia en el mundo de los negocios, sino que también era un amigo de confianza que había atravesado momentos de vida o muerte junto a mi padre cuando éste fundó la empresa. Actualmente dirige el equipo legal independiente de Apex Technologies, garantizando la imparcialidad y la transparencia de toda la corporación. Entré en la sala privada, saludé al respetado abogado y coloqué con cuidado la memoria USB que contenía los datos sobre la mesa. En voz baja, resumí los horribles sucesos que tuvieron lugar hoy durante el almuerzo y le pedí a Robert que revisara las pruebas financieras y las grabaciones de vigilancia directamente en su ordenador portátil. La mirada serena y experimentada del veterano abogado se transformó en una furia feroz al ver los meticulosos informes de transferencias ilegales de fondos y, sobre todo, la despiadada ambición de Kevin en el video. En un arrebato de ira, golpeó con su mano curtida la mesa de caoba. Llamó a Kevin un traidor ingrato y bestial que mordía la mano que le daba de comer. Serví una taza de té caliente y se la entregué al abogado con ambas manos, manteniendo una actitud resuelta y serena. Expliqué un plan operativo claro e inflexible. El primer objetivo era echar a Kevin de Apex Technologies sin un céntimo y obligarlo a compensar todas las pérdidas. El segundo objetivo era restablecer mi condición de accionista mayoritario indiscutible y recuperar el control total de la empresa. Anterior al acuerdo de inversión, el objetivo final era concluir las denuncias penales, llevar a Jessica y a los cómplices involucrados en la red de empresas fantasma ante un tribunal federal y hacerles pagar por sus crímenes. Robert aceptó sin condiciones. Una mirada de admiración apareció en sus ojos al ver el gran parecido con mi difunto padre. Prometió quedarse en la oficina durante la noche para redactar personalmente una demanda de divorcio unilateral en las condiciones más severas y, simultáneamente, presentar un informe confidencial al comité de auditoría solicitando la congelación inmediata de sus activos. Hemos fijado la hora para bajar la guillotina en la reunión de emergencia de la junta directiva que se convocará a primera hora de la mañana de mañana. Le di las gracias a Robert y salí del club privado con la mentalidad de una guerrera que se dirige al campo de batalla más duro de su vida. Cuando dieron las 10 de la noche, mi Uber se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro de la extensa mansión en Bel Air. Esta casa fue en su día el santuario con el que soñaba, pero ahora abrir la puerta y entrar me daba la sensación de adentrarme en el cementerio donde había enterrado mi brillante juventud, provocándome escalofríos. Atravesé el vestíbulo y entré en el amplio salón. Kevin estaba sentado en un sofá caro. El cenicero sobre la mesa de cristal estaba rebosante de colillas. Al verme, apagó apresuradamente su cigarrillo y se puso de pie rápidamente con esa sonrisa familiar, fingida y amable en su rostro. Se acercó rápidamente a mí y me ofreció una bolsa de hielo y una crema de primeros auxilios, con voz muy suave y un rostro lleno de culpa. Explicó que el incidente en la cafetería durante el almuerzo fue simplemente un gran malentendido. Empezó a echarle toda la culpa a su amante. Afirmó que Jessica era impulsiva y que, debido a su juventud y al estrés laboral, había actuado de forma irrespetuosa sin pensarlo. Juró que cuando fuera a la oficina mañana, la reprendería severamente, la obligaría a disculparse públicamente y devolvería mi honor y dignidad. Interpretó el papel de un marido indefenso cuyo corazón se desgarraba al ver a su amada esposa acosada por un empleado. Me quedé allí de pie con los brazos cruzados, sin hacer ningún movimiento para aceptar la bolsa de hielo contaminada. Me quedé quieto y observé pacientemente cómo su patética actuación llegaba a su fin. Cuando sus palabras se apagaron, le pregunté con voz fría como el acero: ¿qué quieres decir exactamente con malentendido? ¿Te refieres al malentendido de que abriste mi caja fuerte y convertiste el diseño personalizado de mi anillo de aniversario en un anillo de compromiso para tu amante? ¿O al malentendido de que creaste 3 empresas fantasma en Delaware para malversar fondos corporativos y planeaste divorciarte de mí y echarme sin un centavo? Al oír palabras que le llegaron hasta lo más profundo del alma, Kevin se quedó paralizado por la impresión y dejó caer la bolsa de hielo sobre la alfombra. La suave sonrisa que había forzado en su rostro se congeló al instante, y sus ojos se abrieron de terror. Abrí lentamente mi bolso.
Saqué una pila de fotografías a color con impresiones vívidas y las arrojé sobre la mesa de cristal. Eran capturas de pantalla tomadas de las imágenes de la cámara oculta que lo mostraban abrazando a esa secretaria inmunda y tramando sus sucios planes. Lo miré fijamente a los ojos y hablé con voz desprovista de toda emoción. Prepárate para ser juzgado, le di el ultimátum. La farsa del marido modelo terminó aquí, y ahora era el momento de que recibiera su merecido castigo. El salón quedó tan silencioso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado desde la esquina de la pared. Kevin se agachó y recogió las fotos en color con manos temblorosas. Cuanto más los miraba, más se ponía rojo brillante su rostro, que antes reflejaba humillación y rabia. Finalmente, salió a la luz la verdadera naturaleza de un hombre acorralado y codicioso. Golpeó las fotos contra la mesa, levantó la cabeza y me miró con furia. Su actitud cambió por completo, me señaló con el dedo a la cara y gruñó amenazadoramente. Me llamó mujer siniestra y me maldijo por tener la osadía de contratar investigadores privados para espiar a su propio marido. Se golpeó el pecho, afirmando que si no hubiera dirigido la empresa día y noche durante los últimos 3 años, Apex Technologies habría quebrado hace mucho tiempo. Creía erróneamente que era el mayor contribuyente, el que tenía derecho a decidirlo todo. Declaró con arrogancia que él había nombrado a todos los miembros actuales de la junta directiva, y que un ama de casa como yo no era rival para él. Me exigió que rompiera y tirara todos los documentos y que viviera tranquilamente como su esposa trofeo. De lo contrario, amenazó con quitarme hasta el último centavo y echarme a la calle sin nada. Me reí a carcajadas, una risa corta, cargada de absoluto desprecio, resonó en la noche. Di un paso más cerca y me enfrenté a su mirada violenta de frente. No sentí ni una pizca de miedo ante sus amenazas vacías. Miré fijamente el rostro deformado del hombre al que una vez llamé mi esposo y amé con todo mi corazón. Nuestro matrimonio no era más que un frío montón de cenizas. Declaré mi ultimátum final con voz fría y cortante. Mañana al mediodía, usted firmará personalmente los documentos de despido de Jessica Davis con justa causa. Al mismo tiempo, deberá revelar de inmediato y con total transparencia todos los bienes conyugales y devolver hasta el último centavo que haya malversado de los fondos corporativos. Añadí que, si lo hacía, podría considerar un divorcio amistoso simplemente para salvar la poca reputación que le quedaba ante los empleados. Al oír esas palabras, a Kevin se le marcaron las venas del cuello. Estrelló una jarra de agua contra la mesa y rechazó mi oferta con el lenguaje más vulgar imaginable. Me dijo que dejara de tener delirios de grandeza, me gritó que me largara de su vista esta noche, me dijo que no volviera a poner un pie en la empresa. Ya no discutí más, tomé mi bolso con tranquilidad, me di la vuelta y caminé hacia la cúpula. El sonido de mis tacones resonaba rítmicamente sobre los ladrillos del pavimento del patio. En el bolsillo de mi chaqueta, una grabadora de audio oculta emitía una luz roja intermitente. Las amenazas de adquisición hostil de la empresa y su flagrante desprecio por la ley que acababa de proferir quedaron grabadas por completo, convirtiéndose en una carta ganadora final innegable. A la mañana siguiente, el cielo de Los Ángeles estaba excepcionalmente despejado. La luz del sol, brillante y resplandeciente, entraba a raudales por las ventanas de la suite del hotel donde me alojaba temporalmente. Me desperté temprano y me preparé frente a un espejo grande. Hoy ya no soy aquella asistente administrativa de nivel inicial, frágil y tímida. Elegí un traje de chaqueta burdeos a medida, que transmitía autoridad y elegancia. El corte preciso realzaba mi figura esbelta pero resistente. Mis tacones altos negros de punta marcaban un ritmo seguro. Me recogí el pelo en un peinado clásico y me apliqué un sofisticado pintalabios rojo. El verdadero amo del imperio de Apex Technologies finalmente había despertado y estaba listo para la batalla. Exactamente a las 8 de la mañana, el SUV negro que había llamado se detuvo frente al vestíbulo de la sede corporativa. Salí del coche y crucé las puertas giratorias de cristal con una presencia majestuosa. La recepcionista me miró con los ojos muy abiertos ante mi dramática transformación. No tenía ni idea de que esa mujer tan sofisticada era la misma empleada que había recibido una bofetada en la cafetería el día anterior. Ignorando las miradas curiosas a mi alrededor, me dirigí directamente al ascensor ejecutivo. En ese mismo instante, se envió un correo electrónico de emergencia desde el sistema interno de recursos humanos a los ordenadores de miles de empleados de toda la empresa. El contenido del correo electrónico era muy breve.
pero su poder destructivo era absoluto. El aviso indicaba claramente que la secretaria del director ejecutivo, Jessica Davis, había sido despedida con causa justificada y exigía que entregara inmediatamente sus funciones y fuera escoltada fuera de las instalaciones por el personal de seguridad. Este suceso sacudió a todos los departamentos como una bomba arrojada a un lago tranquilo. Se oyeron murmullos por todas partes. Pero eso no fue todo. El sistema envió un segundo aviso exclusivamente a los altos ejecutivos. Como jefe del equipo legal independiente, Robert Sterling había enviado una carta oficial solicitando una reunión de emergencia de la junta directiva esa misma mañana. El motivo de la reunión se destacó en letras rojas y negritas. Revisión urgente sobre la idoneidad moral y las responsabilidades financieras del director ejecutivo. La enorme tormenta finalmente había llegado, arrasando con cualquier atisbo de falsa paz. Salí del ascensor en la planta ejecutiva más alta, donde se encontraba la sala de juntas principal. El pasillo estaba en silencio y solo resonaba el sonido de mis pasos. En mi mano, sostenía una carpeta negra de tapa dura repleta de las pruebas irrefutables que el abogado Robert Sterling y yo habíamos estado preparando durante toda la noche. Mi corazón latía con fuerza, respiré hondo el aire frío, mantuve la cabeza bien alta y caminé hacia las pesadas puertas de madera, las dos enormes puertas con intrincadas tallas. Más allá de esas puertas se encontraba el nido de comerciantes, y también era el lugar donde reclamaría la justicia para mi familia. La secretaria que estaba de pie frente a las puertas de la sala de juntas entró en pánico al verme, extendió los brazos apresuradamente para bloquear el paso, balbuceando que dentro se estaba celebrando una reunión a puerta cerrada de alto nivel. Insistió en que no se permitiera la entrada a ningún personal no autorizado. Lo miré fijamente con una mirada penetrante. Bajo la presión invisible que emanaba de la mujer del traje rojo, el secretario retrocedió y bajó los brazos inconscientemente. Pasé tranquilamente junto a él y abrí las pesadas puertas de caoba con ambas manos. Las bisagras dejaron escapar un crujido seco, rompiendo la tensa atmósfera del interior. Las puertas se abrieron de par en par. Todas las miradas de los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría se dirigieron hacia mí cuando entré sin previo aviso. Kevin estaba sentado a la cabecera de la mesa. Tenía el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre por el insomnio y la ansiedad. Al verme entrar con paso firme y seguro, reaccionó como una serpiente a la que le hubieran pisado la cola. Golpeó la mesa con el puño y gritó que llamaran a seguridad y echaran a ese intruso inmediatamente. No presté atención a su furia desesperada. Caminé despacio y con paso firme hacia el centro de la mesa de conferencias ovalada. Observé uno por uno los rostros de personas experimentadas sentadas alrededor de la mesa. La mayoría de ellos eran accionistas importantes y figuras destacadas que habían superado dificultades junto a mi padre para construir la empresa. Me miraron con ojos sorprendidos. Algunos fruncían el ceño, como si intentaran recordar quién era la mujer que tenían delante. Golpeé con fuerza la carpeta negra contra la mesa de cristal. El crujido seco llamó la atención de todos. Enderecé la espalda, coloqué ambas manos sobre la mesa y hablé con voz muy clara y nítida. Mis palabras tenían el peso de la verdadera autoridad. Mi nombre es Chloe Vance, hija del fundador de Apex Technologies Corporation. Soy el representante legal que posee el 51% de las acciones de control y el accionista mayoritario con el mayor poder de voto. Y por último, soy la única esposa legal del director ejecutivo Kevin Miller. En la sala de juntas quedó un silencio sepulcral. Mi declaración destrozó por completo la falsa autoridad que Kevin había construido meticulosamente durante 3 años y cambió oficialmente el rumbo de este juego de vida o muerte. Mi repentina aparición y declaración de identidad causaron una enorme conmoción en la sala. El cuerpo de Kevin se puso rígido como si le hubiera caído un rayo y apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi se hizo sangrar. Abrió la boca para replicar, pero se le hizo un nudo en la garganta y no le salieron las palabras. Los miembros más veteranos de la junta directiva comenzaron a murmurar. Arthur Hughes, vicepresidente del Consejo de Administración y confidente más cercano de mi padre, se puso de pie bruscamente, se ajustó las gafas de lectura, me miró fijamente y, al reconocer los rasgos de mi padre en mi rostro, se le llenaron los ojos de lágrimas. No perdí ni un solo segundo. Abrí la carpeta negra y fui repartiendo copias de los documentos que contenían las pruebas directamente a cada miembro de la junta directiva. El sonido de las páginas al pasar resonaba rítmicamente. Me situé en el centro de la sala de juntas y, con una voz tan afilada como una cuchilla,
detallé uno por uno los fraudes astronómicos de Kevin, demostré el elaborado plan de lavado de dinero, evidenciando que Kevin transfirió intencionalmente e ilegalmente millones de dólares de fondos corporativos directamente a 3 empresas fantasma de medios de comunicación. Acto seguido, revelé claramente los vínculos familiares directos entre los directores ejecutivos registrados de esas empresas y Jessica Davis, la repugnante verdad de que había malversado fondos corporativos para mantener a su amante. Quedó expuesta sin tapujos en los documentos certificados por el banco, mientras los accionistas mayoritarios, especialmente el vicepresidente Hughes, leían los documentos. El color desapareció de sus rostros. El rostro de Hughes se puso rojo brillante de furia y sus manos temblaban mientras apretaba los papeles. Golpeó la pila de documentos contra el escritorio y maldijo a Kevin, llamándolo ladrón desagradecido y desvergonzado que había robado el alma de la empresa. Kevin entró en pánico extremo. Con la frente empapada en sudor frío, se agitaba desesperadamente, tratando de dar excusas con la lógica más enrevesada. Insistió en que se trataba de una inversión empresarial legítima para expandir la división de medios de la corporación antes de obtener capital externo. Negó obstinadamente cualquier vínculo con grupos de interés externos. Me calumnió, alegando que yo estaba intentando difamar al director ejecutivo con documentos falsificados por una venganza personal. Su descarada obstinación elevó la tensión en la sala de juntas a su punto máximo. Todos me observaban, esperando mi contraataque final. Ni siquiera me inmuté ante las descaradas calumnias de Kevin. Un hombre que se está ahogando se aferrará a un clavo ardiendo. Sonreí con frialdad, saqué mi teléfono inteligente del bolsillo de mi traje y caminé con indiferencia hacia el podio de control del proyector central. Conecté el cable y proyecté la pantalla de mi teléfono en grande sobre la pared blanca que había delante de la mesa de conferencias. La luz del proyector impactó en el rostro pálido y aterrorizado de Kevin, creando una escena cruel y patética. Pulsé el botón de reproducción en el video de vigilancia. Las imágenes en alta definición mostraron a Kevin y Jessica abrazándose y coqueteando en el sofá de este espacio tan sagrado hace apenas 2 meses. El audio que salía de los altavoces de la sala de juntas era nítido y claro, la voz aguda de la amante suplicándole que echara a la esposa que estaba en casa, y luego el sonido más espantoso resonó. La voz fría y calculadora de Kevin detallaba con seguridad el plan para agotar los activos principales. Declaró explícitamente que había conspirado para usar los fondos de inversión de Summit Capital para desmantelar Apex Technologies y luego obligarme a divorciarme de él para completar el robo. La propia voz de Kevin en el video se convirtió en la hoja mortal que atravesó todas sus falsas excusas. Toda la sala de juntas estalló en furia. Incluso los accionistas neutrales que habían permanecido en silencio hasta ahora golpearon sus escritorios, protestando por la decadencia moral del director ejecutivo y las graves violaciones de la ley federal. El vicepresidente Hughes se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira, y exigió en voz alta que se suspendiera la reunión de inmediato para redactar un informe sobre el incidente. Kevin perdió por completo la fuerza para resistir, mientras sus piernas temblaban y cedían. Su enorme cuerpo se desplomó en la silla de cuero y hundió la cabeza entre las manos. Su orgullo, su reputación y su falsa riqueza quedaron completamente destruidos en tan solo 15 minutos. El presidente del comité de auditoría se puso de pie y anunció una moción para suspender de inmediato todas las funciones del director ejecutivo Kevin Miller y someterla a votación. Al mismo tiempo, todos los documentos probatorios serían sellados y entregados directamente a los fiscales federales. El golpe final ya se había asestado, y el traidor finalmente iba a recibir la sentencia que merecía por sus crímenes. Justo cuando el jefe del comité de auditoría terminaba de proponer la votación para el despido, las pesadas puertas de madera de la sala de juntas se abrieron de golpe violentamente de nuevo. Jessica Davis irrumpió en la habitación, jadeando. Tenía el pelo hecho un desastre y el maquillaje arruinado por las lágrimas y el rímel que le corrían por las mejillas. Ignoró por completo la presencia de los poderosos accionistas. Sentados en silencio alrededor de la mesa oval, corrió directamente hacia Kevin, que estaba desplomado, desesperado. Ella lo agarró por las solapas de su costoso traje y gritó, exigiéndole que interviniera y arreglara aquello de inmediato. Lloró y se quejó de que el Departamento de Recursos Humanos había traído seguridad. Había irrumpido en su escritorio y había metido sus pertenencias en una caja de cartón, echándola del edificio como a una criminal.
Jessica sacudió frenéticamente los hombros de Kevin y le exigió que firmara una orden para despedir de inmediato a la directora de recursos humanos que se atrevió a tocar su puesto. Kevin levantó la cabeza lentamente, tenía los ojos inyectados en sangre, como una bestia acorralada. En lugar de consolar a su amante como siempre hacía, apretó la mandíbula y abofeteó a Jessica con todas sus fuerzas. La fuerza de un hombre poderoso, impulsado por el odio, la desequilibró y se desplomó sobre la alfombra. Kevin se puso de pie de un salto, descargando toda su rabia, humillación y terror sobre la mujer a la que consideraba la raíz de todos sus desastres. Señaló el rostro de Jessica y la maldijo con el lenguaje más vulgar imaginable. La llamó una estúpida e inútil cazafortunas cuya avaricia sin límites había arruinado su gloriosa carrera y todo lo que tenía. En un acto de cobardía, la echó toda la culpa a ella, alegando ante la junta directiva que Jessica lo había seducido con su apariencia y lo había manipulado para que cometiera actos poco éticos. Negó todos sus sentimientos, afirmando que no era más que una víctima de una sofisticada trampa tendida por Jessica. Con la mejilla hinchada en la mano, Jessica miró horrorizada como el hombre que le había prometido su alma cambiaba de actitud y la atacaba sin piedad. Su mirada se posó accidentalmente en la enorme pantalla del proyector en la pared. El video se detuvo en la escena en la que se abrazan en el sofá, tramando cómo robar los activos de la empresa. Se derrumbó por completo. La humillación extrema de ver expuesta su verdadera cara como la causante de la ruptura de hogares delante de todos los altos ejecutivos acabó con el último vestigio de su cordura. Jessica, gritando como una loca, se levantó de un salto y comenzó a arañar la cara de Kevin. Ella lo maldijo, llamándolo cobarde, irresponsable y despreciable por haberla utilizado y luego haberla desechado. Los dos traidores que una vez durmieron en la misma cama y conspiraron para robar la sangre y el sudor de mi familia. Ahora se mordían y peleaban entre sí en el suelo de la sala de juntas como dos perros salvajes, peleando por sobras. El vicepresidente Hughes frunció el ceño ante aquella escena sucia y desagradable, golpeó su escritorio con fuerza y ordenó al equipo de seguridad que interviniera. 6 fornidos guardias de seguridad con uniformes negros entraron corriendo de inmediato, con profesionalidad y eficiencia, los redujeron a ambos, les torcieron los brazos a la espalda y los arrastraron fuera de la sala de juntas. Sus maldiciones feroces y sus gritos se desvanecieron, desapareciendo por completo tras las puertas del ascensor que se cerraban. La espaciosa sala de juntas recuperó su silencio original, pero el ambiente seguía cargado de ira e indignación. La basura de la casa había sido limpiada a fondo. Ahora, era mi turno de reconstruir personalmente el imperio que mi padre había construido sobre las ruinas. El vergonzoso despido del director ejecutivo, seguido del fraude financiero, creó un enorme vacío de poder en un momento sumamente delicado. En tan solo una semana, una delegación de alto nivel de Summit Capital tenía previsto llegar a Los Ángeles para la ronda final de negociaciones en la que se decidiría si invertir cientos de millones de dólares en Apex Technologies. Este proyecto era crucial para el desarrollo de nuestra tecnología principal. Perder al director ejecutivo justo antes de asegurar la inversión obviamente sumiría a la empresa en un caos extremo. Varios accionistas presentes en la sala de juntas parecían sumamente ansiosos. Se susurraban entre ellos, preocupados de que un acuerdo multimillonario se esfumara por culpa de este terrible escándalo personal. Con calma, recogí los documentos que servían de prueba sobre la mesa de cristal. Me giré para mirar a toda la junta directiva y me puse de pie, con un tono digno y claro, y una actitud segura forjada por el espíritu emprendedor inquebrantable de la familia Vance. Presenté con firmeza un plan de resolución de crisis. Recomendé al vicepresidente Hughes, un veterano muy respetado en la comunidad empresarial y el miembro fundador de mayor edad, para el puesto de presidente interino del Consejo de Administración. Su presencia serviría como un sólido pilar para estabilizar el ambiente interno durante esta turbulenta transición y mantener la confianza de nuestros socios estratégicos. En lo que respecta a las operaciones diarias, declaré que yo, como representante del accionista mayoritario, asumiría personalmente el cargo de director ejecutivo interino. Ante toda la junta directiva, prometí solucionar el desastre financiero que dejó Kevin en el menor tiempo posible y tapar todos los agujeros por donde se estaban escapando los fondos. Al mismo tiempo, anuncié que yo personalmente lideraría el equipo de negociación y hablaría directamente con la delegación de Summit Capital, para ganarme la confianza absoluta de todos.
Le pedí a la secretaria que volviera a encender el proyector y presenté claramente un plan de reestructuración para cada departamento y una estrategia de monetización. Este fue originalmente el legado estratégico e innovador de mi padre, al que Robert Sterling y yo nos pasamos toda la noche adaptándolo a la realidad actual. Las cifras contundentes, la astuta visión estratégica y la firmeza inquebrantable convencieron por completo incluso a los accionistas más experimentados y críticos. El vicepresidente Hughes asintió repetidamente, expresando palabras de gran elogio. Detrás de sus gafas de lectura, sus ojos brillaban de orgullo por la resiliente hija de su viejo amigo. El presidente del comité de auditoría solicitó de inmediato una votación abierta. El 100% de los miembros de la junta directiva levantaron la mano en señal de acuerdo unánime. Las resoluciones de nombramiento y destitución se aprobaron al instante allí mismo, en la mesa. Las decisiones entraron en vigor en el momento en que el mazo golpeó la mesa. A partir de ese momento, Chloe Vance cambió oficialmente el rumbo de los acontecimientos. Me adentré en el despiadado mundo de los negocios estadounidenses para proteger y hacer crecer el valioso legado de mi padre. Esa tarde, ordené al personal administrativo que trasladara todas mis pertenencias personales desde la estrecha oficina, que parecía un almacén, en el tercer piso, hasta el amplio espacio ejecutivo de la oficina del director general. Lo primero que hice al hacerme cargo de la oficina fue contratar a un equipo profesional de limpieza y desinfección. Les ordené que tiraran todo ese costoso juego de sofás de cuero y que cambiaran todas las persianas. No quería dejar ni un solo rastro sucio y feo de esos dos criminales en este espacio de trabajo sagrado en el que mi padre había puesto todo su empeño. Bajo la férrea dirección del nuevo director ejecutivo interino, se inició oficialmente una purga interna masiva. La noticia de que a Kevin le habían retirado toda autoridad y lo habían expulsado la seguridad se extendió como la pólvora en un instante. Quienes solían adularlo y participar de sus ganancias corruptas cayeron inmediatamente en un estado de pánico absoluto. Sabían perfectamente que la red de seguridad interna que yo gestionaba personalmente había dejado al descubierto toda la cadena de corrupción hasta sus cimientos. A la mañana siguiente, el director financiero y el director de proyectos de medios estaban haciendo fila frente a la puerta de mi oficina, con los rostros pálidos y los cuerpos temblando. Trajeron montones de libros de contabilidad y carpetas secretas, presentando voluntariamente todas las pruebas que demostraban las órdenes ilegales de Kevin. Intentando reducir su castigo cooperando, confesaron el proceso de lavado de dinero y me rogaron que los perdonara y no los entregara al FBI. Acepté esos documentos falsificados con expresión fría e inmediatamente firmé órdenes para suspender a toda la facción corrupta y retirarles el acceso a todos los sistemas en espera de una auditoría completa. Gasté una fortuna contratando a las mejores firmas de contabilidad nacionales y haciéndolas trabajar día y noche. Los expertos investigaron y contrastaron minuciosamente cada pequeña cifra y cada recibo sospechoso de los últimos 3 años. Los problemas financieros causados por el vergonzoso desvío de fondos a empresas fantasmas se fueron solucionando gradualmente. Con la cooperación de las autoridades bancarias federales, se logró congelar los millones de dólares de fondos filtrados y se puso en marcha el proceso de devolución íntegra a la empresa. La corporación se sometió a una cirugía mayor, brutal pero decisiva, para extirpar por completo el tumor maligno que había estado consumiendo su fuerza vital. Muchos gerentes incompetentes y corruptos fueron reemplazados de inmediato por jóvenes talentosos cuya ética había sido verificada. A pesar de los enormes cambios en la dirección, la moral de los miles de empleados se elevó a niveles nunca antes vistos. Se restableció estrictamente una disciplina limpia, justa e inquebrantable, como si una máquina oxidada hubiera sido engrasada con lubricante nuevo. Apex Technologies rebosaba de energía, preparándose para un gran salto adelante en el mercado de valores. Los procedimientos judiciales avanzaron con una rapidez asombrosa bajo el estricto cumplimiento de la ley. Mi caso de divorcio fue tramitado rápidamente por el Tribunal Superior de Los Ángeles en una sola audiencia. Gracias a la dedicada ayuda de Robert Sterling y a las pruebas irrefutables de adulterio y apropiación ilegal de bienes conyugales, Kevin fue expulsado prácticamente sin un centavo. El tribunal le despojó de todos sus derechos sobre la finca de Bel Air. Al mismo tiempo, se le ordenó pagar por difamación, angustia emocional y las pérdidas financieras que yo personalmente sufrí, dejándolo ahogado en millones de dólares de deuda. Pero la verdadera tragedia para los codiciosos no terminó en los tribunales civiles. Tan pronto como concluyeron los trámites de divorcio,
los fiscales federales iniciaron de inmediato su investigación. El Departamento de Justicia decidió acusarlo formalmente de cargos penales. Kevin fue arrestado por fraude electrónico agravado y malversación de fondos corporativos. Y le pusieron unas frías esposas de acero. En el juicio público federal, durante las investigaciones, la figura digna del exdirector ejecutivo que una vez dominó el mundo empresarial desapareció por completo. Kevin vestía un mono de rayas de prisión y se desplomó en el asiento del acusado con un cuerpo frágil. Mantenía la cabeza profundamente agachada, incapaz de mirar a nadie a los ojos. El juez federal dictó una sentencia apropiada de 15 años en una penitenciaría federal. Su cruel cómplice, Jessica Davis, tampoco pudo escapar de las redes de la justicia. Los informes detallados de la investigación revelaron que ella era el enlace más importante en la creación de empresas fantasma, la falsificación de documentos oficiales y la aceptación de sobornos comerciales de subcontratistas. Las lágrimas fingidas y la historia lacrimógena que contó en el tribunal no pudieron borrar el crimen atroz que cometió. El juez golpeó el mazo y sentenció a Jessica a 10 años de prisión. Las dos personas que ignoraron la decencia humana e intentaron robar el sudor y la sangre de mi familia con métodos despreciables finalmente tuvieron que pagar un precio muy alto, sacrificando su juventud y todo su futuro tras frías rejas de hierro. Los malvados fueron castigados y se hizo justicia de la manera más exhaustiva e implacable. Ha transcurrido exactamente un año desde que la tormenta de la purga interna arrasó la corporación, bajo mi firme liderazgo y mi agudo y decisivo pensamiento estratégico. Apex Technology no solo ha superado la crisis a la perfección, sino que ha resurgido con más fuerza que nunca. Las tensas negociaciones con Summit Capital fueron un éxito rotundo, superando con creces nuestras expectativas, y con esa enorme financiación, completamos y lanzamos un producto tecnológico innovador llamado Nexus. Se trataba de un microchip de IA de última generación, desarrollado y fabricado directamente por ingenieros estadounidenses. El lanzamiento de este producto se convirtió en un punto de inflexión histórico, que consolidó con orgullo el nombre de Apex Technologies en el mapa tecnológico mundial. La rueda de prensa para el lanzamiento del nuevo producto se celebró por todo lo alto en el salón principal del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Los flashes de las cámaras de cientos de medios de comunicación no cesaban. En medio de un estruendoso aplauso de nuestros socios estratégicos y empleados, me acerqué al podio central. Llevaba puesto un elegante traje blanco de corte impecable, diseñado especialmente para la ocasión. Con una sonrisa segura, presenté claramente el rendimiento superior del microchip Nexus y sus aplicaciones prácticas, el carisma, la compostura y la aguda inteligencia de una verdadera líder femenina brillaron con luz propia, disipando por completo cualquier duda maliciosa que pudiera haber sobre mis capacidades de gestión. Tras finalizar la presentación técnica, un veterano periodista financiero se puso de pie con valentía y me preguntó sobre las duras pruebas personales que tuve que soportar en el pasado. Frente a cientos de personas que esperaban mi respuesta, afronté mi pasado con serenidad, sonreí levemente, miré fijamente a los objetivos de la cámara y hablé con firme convicción. Jamás me definiré ni me dejaré vencer por un matrimonio fallido o una traición despreciable. Las dificultades y las pruebas son simplemente la fragua que templa la voluntad de hierro y la firme determinación de un líder, haciéndolas aún más fuertes. Esa noche, tras concluir la exitosa fiesta de celebración, regresé a mi oficina en el último piso de la torre. Me quedé de pie en silencio frente a los ventanales que iban del suelo al techo. Tomé un sorbo de vino tinto agridulce y contemplé las luces brillantes e interminables del horizonte de Los Ángeles. A medida que avanzaba la noche, las filas de coches que se extendían abajo avanzaban sin cesar, como el flujo interminable de una vida ajetreada, tras haber vivido numerosos giros inesperados y acontecimientos dolorosos. De repente comprendí una profunda verdad: en esta sociedad, el pilar de apoyo más firme y seguro para una mujer nunca se encuentra en las frágiles promesas de amor de un hombre ni en un simple documento como un certificado de matrimonio. El arma más poderosa para protegerse es la capacidad de ser financieramente independiente, una inteligencia aguda y el poder de resurgir con orgullo de las cenizas para construir un imperio glorioso propio con tus propias manos.